No es tu batalla, no es contra ti quien levantado armas. Ellos conocen al que vive dentro de ti. Aleluya. Y pelean en vano porque ellos conocen tu nivel de fe. Que no te doblarás porque sabes que al final la victoria. Aleluya. Bendito sea el Señor. Shalom, amados, que el Padre Eterno les bendiga. Soy su hermana y amiga Vanessa Martínez, agradecida de poder estar nueva vez con cada uno de ustedes. De verdad muy contenta porque cuando iniciamos este proyecto de subir videos, ministraciones en esta plataforma, yo le decía a mi hija Stephanie, quien es mi productora, que con una sola persona que escuchara esta palabra y que Dios tocara su corazón, yo me iba a sentir dada por servida. Sin embargo, hermanos, estoy muy contenta porque son muchas las personas que nos llaman, que nos escriben, incluso que comentan en cada publicación nuestra de cómo el Eterno ha tocado su corazón. Y yo de verdad estoy muy agradecida porque sé que esto no es mío, que soy simplemente un instrumento en las manos del Señor. Pero qué bueno que Él me use para la honra y la gloria de su nombre y el deleite de ustedes. Así es que yo estoy contenta. Si es la primera vez que visitas mi canal, te invito a que te suscribas y que le des al botón de me gusta. Pues con esto ayudas al que el algoritmo de YouTube lo recomiende a más personas. Así es que también te invito a que me sigas en las demás redes sociales como Instagram y TikTok. Pues como últimamente he dicho, estamos en todas las redes porque queremos llevar luz por todos los medios posibles. Amén. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante y yo sé que muchos se van a sentir tocados con el mismo porque hoy vamos a hablar bajo el tema o bajo el título ¿a quién miras en medio de la prueba? Cuando estás enfrentando una batalla espiritual, ¿a dónde vas? ¿A quién ven tus ojos? ¿A dónde vas a mirar? ¿A la circunstancia? ¿Al problema? ¿O al que tiene el control total y absoluto de tu vida y de mi vida, hermanos? Y para eso me voy a sustentar de dos pasajes bíblicos. Uno que se encuentra en el Antiguo Testamento y el otro que se encuentra en el Nuevo Testamento. Lo vamos a conectar los dos porque, como siempre les he dicho, la Biblia ella misma se complementa. Y usted va a ver en dos escenarios diferentes la importancia de saber cuál es tu norte. La importancia de saber a quién le perteneces y quién dirige tu vida. Y sobre todas las cosas, la importancia de saber hacia dónde están mirando tus ojos. Aleluya. Y para esto no te voy a cansar mucho y quiero que me acompañes y que vayamos al libro de Deuteronomio, que vayamos a su capítulo 17 y que iniciemos leyendo desde el versículo 8 en adelante. Espero que ya tengas lista tu Biblia para que leas juntamente conmigo. Entonces vino Amalek y peleó contra Israel en Refidim. Y dijo Moisés a Josué, escoge los varones y sal a pelear contra Amalek. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalek. Y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés sus manos, Israel prevalecía. Mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalek. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro de otro. Así hubo en sus manos firmezas hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de espada. Y Jehová dijo a Moisés, escribe esto para memoria en un libro, y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalek de debajo del cielo. Amén. Hasta aquí lo dejamos. Fíjate que no te voy a entrar en los detalles de lo que pasaba ahí. Yo creo que todos nosotros tenemos algún conocimiento, aunque sea mínimo, acerca de la historia del Éxodo. Pero en esta oportunidad ya el pueblo de Israel había pasado varias crisis. La primera, usted sabe que ya había salido, ¿verdad? Con mano fuerte, habían salido de la esclavitud de Egipto y estaban en el desierto, se dirigían hacia el monte Sinaí.
Y habían pasado varias crisis porque si lo has leído te das cuenta que en la primera oportunidad tenían la necesidad de agua porque tenían sed y es normal, estaban cansados, venían en el desierto y entonces encontraron aguas pero eran amargas, ¿verdad? Llegaron a Mara donde las aguas eran amargas. Esa fue la primera crisis donde lamentablemente el pueblo de Israel no tuvo la fe que se esperaba e inmediatamente empezó a atacar a Moisés. Luego, pues tuvieron la segunda crisis cuando tenían hambre y también allí murmuraron contra Moisés y Dios milagrosamente, con mucha paciencia, les envió, ¿verdad?, el pan del cielo. Y ya luego tuvieron el tercer episodio, que es cuando el pueblo vuelve a tener sed y vuelven a murmurar contra Moisés. Y usted sabe que Moisés llegó a un punto que tuvo mucho temor del pueblo y entonces se dirigió a donde debemos dirigirnos todos en medio de cualquier crisis, de cualquier adversidad. Y habló con el Padre Eterno y entonces el Padre le dio instrucciones de que con la vara que simbolizaba la autoridad de Dios, ¿verdad?, golpeara la peña y ahí milagrosamente Dios permitió que brotara agua de la peña para abastecerlos a todos ellos. Entonces, este episodio que acabamos de leer en el capítulo 17, versículo 8, es pues el cuarto episodio en donde el pueblo, que era un pueblo que había vivido esclavizado en Egipto, que no tenían conocimiento de la guerra, se encuentran con su primer desafío, enfrentar una guerra contra los amalecitas. Entonces ahí usted ve la historia como dice la palabra en el relato que acabamos de leer, que cuando Moisés levantaba sus manos, Israel vencía, pero cuando las manos de Moisés se cansaban y las bajaban, pues prevalecía Amalek. Entonces ahí estuvieron Aarón y Hur, que fueron quienes le ayudaron, y luego de sentarlo sobre una peña, dice que sostuvieron sus manos y que Moisés, ¿verdad?, con sus manos levantadas, con la vara encima, pues el pueblo pudo ganar esta batalla contra Amalek. Ahora, la pregunta que yo quiero hacerte, porque nosotros no estamos muy lejos de lo que era el pueblo de Israel, porque por lo general cuando tenemos una crisis, cuando tenemos una batalla que enfrentar, cuando tenemos una prueba, la pregunta es, ¿a dónde vas en medio de la prueba? ¿Qué haces? ¿Te detienes a mirar a tus enemigos? Por eso quise poner esta canción de uno de mis adoradores favoritos, el hermano Marcos Yaroide, dominicano por demás, bendito sea el nombre de él, que Dios, el Espíritu de Dios, le ministró para hacer esta alabanza que dice, no es tu batalla. Entonces, ¿a dónde vas tú en medio de la prueba? ¿A dónde te diriges? ¿Qué es lo que acostumbramos nosotros a hacer cuando estamos en medio de una crisis, en medio de una prueba? A veces la prueba pudiera ser un problema familiar con los hijos y yo te voy a decir la verdad, casi todos nos quemamos allí porque hay un refrán muy popular en mi país que dice que el momento es el que habla. Por eso yo siempre clamo al dominio propio y en mis oraciones personales le digo, Padre, por favor, dame dominio propio. ¿Por qué? Porque por lo general, hermanos, las pruebas no avisan cuándo van a llegar. Las pruebas simple y llanamente llegan. Pero dependiendo de lo que estés lleno, será la respuesta que tú le darás a esa prueba. Si tienes un conflicto laboral, ¿cómo te defiendes? ¿Vas tú y haces la guerra y te defiendes? ¿O por el contrario, haces como hizo Moisés y levantas tus manos al único que tiene el control de todo? Es importante que usted y yo sepamos, hermanos, que, y siempre lo digo, me gusta decirlo, porque a menudo decimos, Dios tiene control de todo. Y lo decimos por lo general cuando no estamos atravesando por un proceso de prueba, de batalla espiritual, de guerra. Pero si tú y yo decimos que Dios tiene control de todo, ¿por qué nosotros nos desesperamos cuando estamos enfrentando una batalla? ¿Por qué nos llenamos de ansiedad y desesperación? Alguna vez dije que la ansiedad era demasiado presente, ¿verdad que sí? Y nos desesperamos, nos volvemos locos porque por lo general como humanos nos gusta sentir que tenemos la sartén por el mango. Yo se lo confieso, yo soy una que me gusta sentir que todo está controlado. Pero resulta, mis amados, que en este mundo nosotros no tenemos control de nada. Por más que queramos ser autosuficientes, no lo somos, hermanos, porque no dependemos de nosotros mismos. Sabemos que somos criaturas y que tenemos un creador, que es el que controla todas las cosas, aunque usted crea que a veces pareciera que él ha perdido el control. Y muchas de las pruebas que nosotros tenemos, por lo general, sirven para fortalecer nuestra fe.
porque dése cuenta que después que pasamos un proceso de prueba, nosotros no somos iguales. Y lo que yo quiero con esta reflexión es que tú y yo podamos mirar al que todo lo ve, al que todo lo puede. Amén. Que nosotros podamos tener nuestra mirada al Todopoderoso en medio de las circunstancias adversas, en medio de la prueba, en medio de la enfermedad, en medio de la escasez. Y qué atinado este versículo, porque el pueblo de Israel estaba en el desierto. Y en el desierto, hermanos, porque yo no sé cuál será el desierto que tú puedas estar atravesando ahora mismo. Quizás el desierto que puedas estar atravesando sea un desierto de escasez, donde estás teniendo algunos inconvenientes para tu sustento. Y sabes una cosa, te puedo hablar de eso porque he pasado por ahí muchas veces. He pasado desiertos en donde me he visto, hermano, sin un centavo, en donde he estado llena de deudas. Y le puedo decir que en algunos momentos me quemé en la prueba. Pero ese haberme quemado en la prueba me sirvió como sostén para fortalecerme, para poder seguir enfrentándolo con poder. Con esto lo que te quiero decir es que aunque en algún momento te caigas, con la ayuda del Eterno te puedes levantar. Fíjense cómo dice el libro de Proverbios en su capítulo 24, versículo 16. Porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse, mas los impíos caerán en el mal. ¿Te das cuenta? Puedes caer 7 veces y Dios te puede levantar. Con esto lo que te quiero decir que se vale que en algún momento falles o que tu fe flaquee en medio de una prueba dura, porque hay pruebas duras, hermano. Pudiera ser la prueba que estás enfrentando una condición de enfermedad, y también para eso hay una medicina, para eso hay una respuesta en las Sagradas Escrituras, porque nuestro Dios tiene el poder de ayudarnos en un proceso de salud y puede darnos la victoria. Lo que quiero decirte es que para tú poder hablarle a otros, para tú poder testificarle a otros de que Dios es poderoso, de que sana, de que sustenta, tú tienes que vivir experiencias como estas, pasar este tipo de procesos para entender, y luego de tener una experiencia vivencial, poderle hablar a otros. Ahí tiene más fe, más peso tu testimonio. Cuando tú puedes decirle a alguien, mira, yo pasé por el desierto de la escasez, por ahí pasé y vi la mano de Dios que me ayudó, que no me abandonó, me sustentó, me envió maná del cielo, aleluya, como el pueblo de Israel. Puedes decir, el Señor calmó mi sed, hizo que de la peña brotara agua, aleluya, hermanos. Y es importante que ustedes sepan que todas estas crisis que les mencioné que pasó el pueblo de Israel, la de la falta de agua y la de recibir el maná del cielo, todas las podemos conectar con Yeshua, porque ¿qué dijo él en los evangelios? Que él era el maná que había descendido del cielo, aleluya. ¿Qué dijo? Que quien bebiera de él no iba a tener sed jamás, aleluya, que de nuestro interior iban a correr ríos de agua viva. Así es que usted se da cuenta que todo lo que pasó el pueblo de Israel en el desierto no es más de una tipología de lo que Yeshua iba a venir a hacer en la tierra, y de lo que en tu caminar, en tu tránsito, en los caminos del Eterno íbamos a pasar, porque iba a haber momentos donde tuviéramos sed, iba a haber momentos donde tuviéramos necesidad de alimento, de sustento, hermanos. Por eso vuelvo y te reitero, ¿dónde vas tú en medio de la prueba? ¿A dónde miran tus ojos en medio de la situación adversa? Fíjense que Moisés hizo lo inusual. Lo usual era que levantaran a los hombres, ¿verdad? A los varones que estuvieran con edad de ir a la guerra. Pero mientras esos varones estaban allí, ¿qué hizo Moisés? Vino a la fuente que podía darle el poder y levantó sus manos a donde él. Quiero decirte que también es importante que cuando estás atravesando un momento difícil de prueba, de escasez, siempre es bueno que tú puedas compartir con alguien espiritual lo que estás viviendo. Porque como creyentes tenemos que aprender a vivir en comunidad. Porque dice la palabra que 2 son mejor que 1. Porque si el uno cae, el otro le levanta. No es lo mismo enfrentar una prueba tú solo, que cuando tú tienes hermanos a los que tú puedes contar de lo que te está pasando y te pueden ayudar en oración y te pueden levantar con una oración. Porque yo reconozco que hay momentos en los que uno no tiene fuerzas. Pero la palabra dice que Dios da fuerza al cansado y que se las multiplica al que no tiene ninguna. Ese es el Dios al que tú y yo le servimos. Y fíjate quiénes eran los que estaban sosteniendo los brazos de Moisés. Aarón,
cuyo nombre significa el que trae luz. Aleluya. Y Ur, cuyo nombre significa dar al blanco. Aleluya. Si te das cuenta, el significado de los nombres de Ur y Aarón es hasta místico, porque Aarón el que trae luz, aleluya, y Ur el que da al blanco. Entonces, date cuenta, ¿qué es lo que es dar al blanco? La Torá, las instrucciones de Dios. Y cuando tienes la Torá como base, te conviertes en un iluminado, en una persona que da luz al mundo. Aleluya. ¿Y qué dijo Yeshua que éramos nosotros? Que somos la luz del mundo. Así que es bueno que cuando estás atravesando por un momento difícil, no sufras solo, hermano. Para eso están los hermanos. Obviamente no es que te vas a confesar con todos. La palabra dice confesándonos los unos a los otros, pero tú vas a orar y le vas a pedir al Eterno que te dé discernimiento de espíritu para saber a quién vas a elegir, para decirle ayúdame porque estoy atravesando un proceso duro de prueba y de verdad estoy muy debilitado. Obviamente no te vas a confesar con cualquier persona, vas a orar y le vas a pedir al Padre Eterno que te dé discernimiento de espíritu para saber a qué hermano o hermana le vas a confesar lo que te está pasando. Para que te puedan fortalecer en la oración y para que a través de la oración de ellos a favor de tu vida, tú puedas recibir fuerzas nuevas y se puedan remontar tus fuerzas como las del búfalo y puedas remontar tu vuelo como el de las águilas, hermanos queridos. Así es que yo te invito, no sé cuál sería la adversidad, la prueba o el proceso que estés atravesando, pero lo único que te puedo decir es que en medio de este proceso no desvíes tu mirada, no pierdas el norte. Mira al blanco de la soberana vocación que es Yeshua. Levanta tus brazos y reconoce que no es tu batalla. El Padre Eterno nos dice en el libro de Isaías, en su capítulo 54, 17, que ninguna arma forjada contra ti prosperará, lo cual indica que esta prueba, este proceso no es para muerte, no es para dejarte en el piso, es para levantarte con más poder, con más experiencia, porque en su momento vas a edificar a otros a través de este proceso duro, a través de este testimonio que darás después que pases esta prueba. Aleluya. Ahora sí, vamos a conectar esto con otro pasaje, pero esta vez lo vamos a encontrar en uno de los evangelios. Este pasaje lo encontramos en el libro de Mateo, en su capítulo 14, y vamos a leer desde el versículo 25 en adelante. Mas en la cuarta vigilia de la noche, Yeshua vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Yeshua les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Yeshua. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Yeshua, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Fíjense este pasaje. Dice que en la cuarta vigilia de la noche había una tempestad, había una tormenta, pero ellos vieron a Yeshua caminar sobre el mar, caminar sobre las aguas. Dice que los discípulos que estaban en la barca sintieron miedo y gritaron, es un fantasma. Pero Yeshua les dijo, tranquilos, yo soy. ¿Recuerdan? En el libro de Éxodo, cuando Moisés le preguntó al Padre, ¿quién le dijo que me envía? ¿Cuál fue la respuesta que dio nuestro Padre? Dile que el yo soy, el gran yo soy les envió. ¿Qué dijo Yeshua? Mira cómo conectamos esto. ¿Qué dice Yeshua? Tened ánimo, yo soy. Aleluya. En ese yo soy hay poder, hermanos. Pero lo que quiero rescatar de este relato es que Pedro le pone a prueba al maestro y le dice, si eres tú, haz que yo camine sobre las aguas. Y dice que él caminó sobre las aguas cuando Yeshua le dijo, ven. Mientras los ojos de Pedro estaban puestos en Jesús, él pudo caminar sobre las aguas. Pero el relato narra que cuando Pedro miró a su alrededor, cuando miró la tormenta, entonces empezó a hundirse. Y ahí es cuando el maestro le dice, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y hoy te digo a ti, ¿por qué dudas en medio de la prueba que estás? ¿No crees que tu Dios es poderoso, que puede sacarte de la situación en la que estás? Pero por favor, no le pidas, Señor, quítame la prueba.
No, hermanos, cometemos un error cuando le decimos al Padre que nos quite la prueba. Digámosle que nos enseñe, que nos muestre cuál es la lección que tenemos que aprender a través de la misma. Pidámosle fortaleza en medio de ella y que nos enseñe lo que tenemos que aprender de ella, porque nada que nos pase es fortuito. Hay una enseñanza de parte de Dios para nosotros cuando Él permite la prueba, hermanos. Y recuerda que cada uno de nosotros, la prueba que enfrentamos es la que podemos soportar. Porque, hermanos, nuestro Padre no nos va a dar una prueba que no podamos soportar. Él no la ha de permitir. La prueba que tú estás enfrentando es porque puedes, hermanos. Si no, te invito que ahora vayamos a leer en el libro de Primera de Corintios, en su capítulo 10, vamos a leer el versículo 13. Dice, no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Podemos soportar, hermanos. Por eso te pido, no le digas al Eterno que te quite la prueba. No, dile, enséñame lo que tengo que aprender a través de este proceso difícil que estoy atravesando. Si son problemas familiares, hermanos, mira, pon a tu familia en las manos del Señor. Pero tienes que aprender que llegará un punto que hasta de algunos familiares Dios va a tener que apartarte por tu salvación, hermanos. Recuerden, hermanos, que la salvación es individual. Nosotros amamos a los nuestros, pero si ellos no quieren seguir el camino, nosotros tenemos que seguir adelante. Pero si la prueba es financiera, hermanos, nuestro Padre es el dueño del oro y de la plata. No os desesperéis, confiad en el Señor y no cometan el error que esta servidora en algún momento cometió, que desesperada por las pruebas económicas que tenía, empecé a pedir prestado, hermanos, y me ahogué más porque no tuve la fe suficiente para creer que mi Padre Eterno podía proveerme todo lo que yo necesitara. Olvidé que Él era en esos momentos difíciles porque dejé que la prueba llegara a mi cabeza y me desesperé. Olvidé que Él era Jireh, el gran proveedor. Si la situación que estás atravesando es financiera, ora y confía. Y yo te aseguro que Dios abrirá la ventana de los cielos y suplirá, aleluya, lo que te hace falta. Quizás no vas a recibir para gastar en deleites, pero sí para sustentarte, hermanos. Busca su rostro. He querido mencionarte estos dos pasajes antagónicos, uno en Éxodo, otro en Mateo, pero los dos lo podemos conectar. ¿Por qué? Porque el ejemplo que nos dio Moisés de levantar sus manos hacia el cielo, mirar a la fuente donde están nuestras bendiciones y ver que tenía dos amigos, dos compañeros, uno cuyo nombre significa el que trae luz y el otro cuyo nombre significa dar al blanco. Esos dos amigos, conocedores de la palabra, iluminados, estaban ahí fortaleciéndolo. Así quiero invitarte a que te llenes del Señor y en medio de este proceso te acerques a personas que sean espirituales, con las que tú puedas hablar, con las que te puedan entender, los que puedan orar por ti, aleluya, y tú puedas salir fortalecido, porque esta prueba, hermanos, no es para destruirte. Esta prueba no es para destruirte, esta prueba es para fortalecerte y en su tiempo testificarás de la grandeza de tu Padre eterno. Aleluya. No tengas miedo para que no te pase lo que le pasó a Job en su capítulo 3, versículo 25, que dice que el temor que tenía, eso le vino. No tengas temor, aleluya. Recuerda que el verdadero amor, el amor del Eterno, echa fuera todo el temor. Aprende a caminar sobre las aguas. Pero ¿cómo puedo caminar sobre las aguas? Mirando a Yeshua. Puesto mis ojos en Yeshua, el autor y consumador de la fe. Mira que te lo voy a leer. Acompáñame al libro de Hebreos, en su capítulo 12, vamos a leer el versículo 2. Puesto los ojos en Yeshua, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Amén. Yeshua sufrió el oprobio, hermano. Así es que en medio de tu situación, en medio de tu desierto, pon los ojos en Yeshua. Y te voy a decir un poco más. ¿Te acuerdas que Moisés tocó 2 veces la peña y brotó agua de las rocas? Aleluya. Y en el proceso, en la batalla con Amalek, que no hable de eso, simplemente quería hablarte acerca del acto de fe que hizo Moisés. Dice que lo sentaron sobre una roca, sobre una peña. ¿Quién es la roca? Yeshua. Afianza tus pies sobre la roca eterna que es Yeshua. Y después te gozarás
de la victoria. En medio del desierto, en medio de la prueba, en medio de la adversidad, en medio de la crisis, cualquiera que sea, si pones tus ojos en Yeshua, te vas a dar cuenta que saldrás más fortalecido, con una mejor experiencia y preparado y preparada para subir al próximo nivel. Ten bien presente que no es tu batalla, aleluya. No es tu batalla, no es tuya. Confía, aleluya. Al que vive dentro de ti. Están peleando en vano. Aleluya. Ellos conocen tu nivel de fe, que no te doblarás porque sabes que al final la victoria en tus manos tendrás. Aleluya. La victoria, hermanos queridos, vas a tener. Ven a la presencia de Dios y te voy a dar otro detallito. Te voy a dar un antídoto para que la pases bien. En medio de ese desierto, en medio de esa crisis, en medio de ese problema, te invito a que ores por otras personas. No te enfoques solamente en ti. Porque si ya preséntaselo al Señor, dile, Padre, yo necesito que tú me ayudes en este proceso. Y después de ahí, puesto tu proceso, tu crisis, la batalla en las manos del Eterno, empieza a orar por otras personas que están atravesando situaciones similares a las tuyas o cualquier otra situación. Enfócate en eso, porque tu problema, tu crisis, tu desierto en las manos del Eterno está. Ora por otros, porque de esta manera aprendes a no ser egoísta y a no encerrarte en tu problema, sino también a depositar tus cargas, ¿verdad?, en las manos del Eterno y a orar y a convertirte en escudero de otros que necesiten la oración. Espero que esto te haya servido. Estoy muy contenta, de verdad que sí. Creo que a alguien Dios le habló. Así es que si Dios te habló, atesora esta palabra y ponla en práctica. Y si tienes algún pedido de oración, déjalo en los comentarios. Si necesitas oración, vamos a estar aquí para ti. Y si no te has suscrito a mi canal, te invito a que lo hagas y que compartas esta transmisión para que otros, al igual que tú, sean edificados. Nos vemos en la próxima. Shalom.